que él se quitó la vida, que el último cartucho que le quedaba en su revólver, él se lo disparó. No falló ningún impacto con el fuego. Eso también le sorprendió en ese momento a los forenses que fueron a hacer los levantamientos. Pensaría que de pronto si hubo algún episodio psicótico, lo tuvo cuando le quitó la vida a su estudiante y a la mamá. Y cuando lo hizo con su propia mamá, tal vez, sí, tal vez ahí, pero ya después de eso parece como si después de que hubiera pasado ya hubiera dicho, "Ah, planeé esto y voy a ejecutarlo, voy a terminarlo, voy a hacerlo, voy a concluirlo". Bienvenidos una vez más a Operación Crimen. El día de hoy vamos a tratar el caso de Poseto, vamos a hablar de Campo Elías Delgado, un asesino relámpago que se dio a conocer por la masacre del restaurante Poseto. ¿Cómo está, doctor Belisario? Muy bien, Valentina. Pues recordemos que este asesino, tuvo un total de 29 personas, incluyendo a su madre. ¿Qué recuerda de este caso usted, doctor? Valentina, varias cosas, pese a que han pasado más de 30 años desde la masacre de Poseto. Primero el restaurante, que ya no estaba, un restaurante muy icónico en una zona muy importante de la ciudad de Bogotá, sí, la zona de Chapinero, un restaurante italiano al que Campo Elías acostumbraba incluso a ir. Eh, Además me llama la atención que pese a más de 3 décadas de la masacre de Poseto, afortunadamente, digo afortunadamente, es el único ejemplo que tenemos de spree killer o de asesino relámpago Ujú. o itinerante, como también comúnmente le dicen, que algunas clasificaciones lo tienen dentro de los asesinos en masa y de pronto un poquito más adelante vamos a explicar el tema, que fue, la noticia fue muy fuerte acá, de no creerlo, o sea, no teníamos ningún antecedente. Lo primero que se decía era que era un hombre que había estado en la guerra de Vietnam, que tenía trauma de guerra por Ujú. esa situación, cosa que es cierta, él tenía unos diagnósticos de estrés postraumático, pero también algunos eventos de episodio psicótico. Y, y pese a que, pues, no hubo un estudio alterno, ¿sí? O por lo menos no teníamos toda la ciencia, la tecnología que tenemos hoy de generar impresiones diagnósticas, eh, pues su comportamiento sí venía siendo errático y de riesgo, en especial unos días antes de la comisión de la... Me imagino que ese día salió en todos los medios de comunicación. Fue durísimo, eso fue un tema... bueno, yo todavía estaba niño, ¿no? Tampoco, es decir, no tampoco tan niño, pero estaba muy joven, Ujú. estamos hablando del año Ok. 86, ¿ah? Yo tenía 15 años. Y sí recuerdo, pues, todo el tema de que se hablaba de la masacre de Boceto, recuerdo mucho los titulares de prensa. Ujú. Se le dio mucho énfasis al cuerpo de él, se le dio énfasis a que presuntamente la policía lo había dado de baja. Después hubo también otras teorías de que había sido supuestamente un soldado cerca de una guarnición militar que había por ahí cerca. No. Después, en el análisis que hemos hecho criminólogos, psicólogos, encontramos que él se quitó la vida, que él se, que Ujú. el último cartucho que le quedaba en su revólver, él se lo disparó. Fue para él. Y es muy propio también de lo que hacen los spree killers y los asesinos en masa. Terminan, varios de ellos, terminan quitándose la vida. ¿Qué es un asesino relámpago, doctor? Un asesino relámpago es alguien que mata a un número considerable de personas, por lo menos en dos escenarios, pero en un tiempo muy corto. Es decir, es lo que en perfilación criminológica decimos, no hay tiempo de enfriamiento. Ujú. ¿Mm? ¿Qué son los tiempos de enfriamiento? Los que, por ejemplo, los cereales usan, es el lapso que se usa entre una víctima y otra. Y es muy subjetivo de cada asesino serial. ¿Mm? Ellos pueden matar
con cierta regularidad cada mes, cada 3 meses, 6 meses, un año o 15 días, si estamos hablando de días, pero no lo hacen diario. Eso sería insostenible, no podría sostener Ujú. ese periodo de enfriamiento. Y se diferencia, por ejemplo, la masa, pese a que algunas clasificaciones dicen spree killer o itinerante, eso no es masa, que la masa genera una gran cantidad de víctimas de mucho impacto en un solo escenario. Entonces, dentro de las masa tenemos, por ejemplo, el de Anders Breivik, que si recordamos, en una isla de Noruega, generó una cantidad de víctimas que superó las 70 víctimas. Eh, Muchos tienen alguna situación de tipo ideológica, otros por alguna situación de venganza, pero este spree killer tiene mucho contenido de tipo mental, de distorsión mental, en muchos casos muy psicótico. En el caso de Campo Elías, mencionas que fue un relámpago porque llega al restaurante y a la mayoría de los comensales que estaban ahí. Sí, Valentina, pero fíjate que anteriormente él ya había cometido unos crímenes, ¿sí? Antes de llegar al restaurante. Antes de llegar al restaurante, él vamos a partir un poco de la historia Ujú. de Campo Elías. Yo sé que tú la tienes ahí, ahorita nos vas a refrescar un poco la memoria con eso. Pero él estuvo en la guerra de Vietnam, sirvió en los Estados Unidos, vivió una guerra muy fuerte. La guerra de Vietnam fue una guerra irregular, Ujú. una guerra que a los Estados Unidos le costó mucho. ¿Qué significa guerra irregular? Que los poderes no son similares. Es un David contra Goliat, más o menos. Y que los métodos de guerra también son irregulares. Entonces en Vietnam utilizaban mucho los entrampamientos. En Vietnam eran los vietnamitas los que conocían el terreno, no eran los norteamericanos, Ujú. pese a que tenían algo de tecnología de ventaja, pero estaban en el terreno de los vietnamitas. Entonces para él evidentemente fue un tema traumático. Ujú. Él llega a Colombia y empieza a trabajar como profesor de inglés. Era bilingüe, tenía pues esa habilidad. Y su primer fue a una de sus alumnas estudiantes de inglés a quien de manera personalizada les daba clase. De 15 años De tenía 15 ella. años de edad y a un familiar de ella, no recuerdo si fue la mamá o alguien cercano a ella, Ujú. después a otras personas de ese edificio y después es cuando se dirige a su apartamento que quedaba muy cerca al restaurante Poseto, a su mamá, le prende fuego. Y había una relación ahí muy patológica con la mamá. Más adelante hablamos un poco también de eso, inclusive me gustaría hacer una comparación eh, con otro, en este caso no relámpago, no spree killer, pero sí con un asesino serial que hubo en los Estados Unidos en la década de los 70, llamado Edmund Kemper, que también tiene una relación patológica con su figura materna. Él va a su mamá y se va al restaurante, como si nada. Pide su plato habitual de comida al mesero habitual que lo atendía. De hecho, en algún ejercicio que tuve la oportunidad de hacer hacia el año 2010 más o menos, con estudiantes de investigación criminal de la Universidad Manuela Beltrán, algunos de ellos lograron entrevistar a ese camarero, a ese Ujú. empleado del restaurante. Y él decía algo como que normal. Él pedía lo de siempre, que era lasaña en salsa boloñesa, la comió, una vez la consumió, empezó la... O sea, él se levantó, tomó su maletín y empezó a disparar hacia a diestra y siniestra, que también es muy común tanto de los spree killers como de los en masa. Sí, las víctimas son de contexto, las que se encuentre. ¿Y cómo pueden hacer eso tan tranquilos, doctor? ¿Qué pasa por la cabeza en ese momento de ellos? Valentina, varios factores. Unos pueden ser eh, elementos psicopáticos, otros pueden ser elementos neuropsicológicos de una situación impulsiva donde no soportan la frustración, dejan salir la ira y en ese ataque o arranque de ira ocurre mucho, ha ocurrido en escuelas en los Estados Unidos, ¿sí? Sí. Jóvenes que han tenido
situaciones, por ejemplo, de bullying y regresan con un Ujú. fusil, con carga, con mucha munición y asesinan a varias gente, que hace parte de los asesinos en masa, ¿no? Recordemos que las primeras veces que se habló de Spree Killer eh, fue con el caso de Adam Lanza en el año 2012, que también ocurrió en una escuela en Connecticut, donde una gran cantidad de alumnos, de estudiantes, muchos eran niños, fueron 27 víctimas mortales y también profesores. Entonces resulta ser muy fuerte, resulta ser muy disruptivo, resulta ser perturbador todo lo que el spree killer hace precisamente en ese corto lapso. ¿Esto tiene que ver de pronto algo de la niñez, alguna conducta que pudo haber pasado? Puede haber tenido relación, Valentina, ¿sí? Digamos que, pese a que no tenemos, por ejemplo, una historia clínica de, como tal, de Campo Elías, sí se presumía que no solamente por los elementos de, o por las características psicológicas, psiquiátricas, conductuales de estrés postraumático que había vivido Campo Elías, también lo acompañaban algunos episodios de tipo psicótico. Y como lo hemos hablado anteriormente, el psicótico escucha una voz que no es la de él. Tú y yo cuando estamos en silencio y nuestro cerebro sigue trabajando, escuchamos nuestra voz. Y pues eso no nos alarma, eso no nos alerta porque es mi voz la que Ujú. está allá diciéndome cosas. ¿M? Pero el esquizofrénico, el psicótico no. Le escucha otra voz. Y eso para él obviamente es disruptivo, y eso para él lo descontrola. Pudo haber pasado eso, pudo haber ocurrido. Como también pudo haber sido que él evidentemente lo planeó. O que cuando tuvo el episodio psicótico, eh, tomó después el armamento, la munición y dijo, voy a hacer esto en Poseto. Hay unos elementos ahí bastante fuertes también que presumen una planeación, que presumen un planeamiento también. De días antes. De, sí, porque hay información que dice que días antes, al parecer, él compró el Smith Wesson, el revólver, que no es una de gran capacidad de fuego. Fíjate, Ujú. una mayor capacidad de fuego hubiera sido una pistola, hubiera sido, no sé, tal vez más larga, fusil, una subametralladora, por ejemplo, que en el mercado negro la pudo haber conseguido. Pero no, él era muy hábil, al parecer, con revólver y compró mucha munición. De hecho, otra información que dice que él compró varios tambores del revólver y que hizo cambio de tambor. La capacidad de fuego de un revólver es de 6 tiros, en especial de un Smith Wesson. Algunos que son de 5, otros de 6. Ujú. Ese era de 6. Y en vez de estar colocando nuevamente los 6 cartuchos, lo que hacía era cambiar el tambor que ya traía en su maletín, lleno con cartuchos, y seguir disparando, y seguir disparando, seguir disparando. No falló ningún impacto con el fuego. Eso también le sorprendió en ese momento a los forenses que fueron a Ujú. hacer los levantamientos. Eh, Todo les atinó, tenía la fama de ser muy buen tirador y pues evidentemente eso le ayudó. Al principio mencionabas el asesinato que hizo contra su alumna de 15 años. Después de esto no pasó nada en temas judiciales contra Campo Elías. O sea que de pronto él siguió normal, de pronto tranquilo de que podía volver a cometer Es que algún fíjate, delito. Valentina, que lo que tú dices es bien importante porque todo esto ocurrió el mismo día, sino que ocurrió en dos escenarios. Por eso Ujú. hablamos de un spree killer, de un itinerante, y no hablamos de una asesinato en masa. ¿Sí? El asesinato en masa hubiera sido si él llega al restaurante a todos los del restaurante, es Ujú. decir, que hubiera sido ese solo escenario, Ujú. como lo que hizo Brayback. ¿Sí? En ese escenario de la isla, él asesinó a la mayor cantidad de seres humanos posible, con mucho armamento, porque él ya venía equipado con bastante armamento. Campo Elías no. Campo Elías usa tres escenarios. El primero, donde estaba dando la clase personalizada. Ujú. El segundo, su propia vivienda, donde residía con su mamá. Y el tercero, en el cual termina toda esta escena, Boceto. Fueron tres escenarios, pero fue
Seguido. seguido. Pero de pronto en algún momento, pues, debió haber pensado que uno le hubiese quedado mal. Por ejemplo, después de de la joven, pues lo hubieran capturado. Pero le salió bien, No digamos, pasó. lo que Y él fíjate que programó. entró, y qué bueno lo que tú mencionas, porque fíjate que no hubo Mm, como una alerta lo suficientemente fuerte que hubiera logrado su detención, su captura, mm, una intervención a tiempo. No. Tanto que él le prende fuego al cadáver de su mamá. Eso es muy fuerte, o sea, no solamente la, sino que la quiere ujú. destruir a través de un efecto pirómano que es el uso del fuego. Y sale del Normal, edificio normal, como si nada, y va al restaurante. a comer a Poseto. Varias Mm, cosas ahí perturbadoras, de escenas perturbadoras, ocurridas en un lapso muy corto. ¿Él le tenía algún resentimiento a su madre? Parece que sí había ahí una relación muy patológica, muy, primero simbiótica. Mm, Entonces, la simbiosis es una unión tan fuerte, lo dice la psicología, en especial la psicología de familia, mm, de los sistemas familiares, que resulta ser patológico, que no genera independencia o que genera un vínculo inseguro y que además genera algo en la comunicación llamado doble vínculo, que es una comunicación contradictoria. ¿No? Un día lo ama, al día siguiente lo rechaza, un día lo protege, al día siguiente no. Cosas como esas, ¿sí? O en la comunicación que es muy patológica. mm. Te voy a poner un ejemplo. La mamá que llega y le trae dos camisas de regalo a su hijo y le dice una camisa azul y una roja. Y le dice, elige la que más te guste. Y él elige la camisa azul. Y le pregunta con cara de tristeza, ¿qué pasa, amor? ¿Es que no te gustó la camisa roja? La confusión que le Mm, empieza a generar al niño, ¿no? Porque eso lo empiezan a sí. trabajar desde muy niños, ¿no? Le cuestiona a las parejas, no se las deja tener o le arruina si hace algún vínculo con alguna pareja o lo menosprecia. Bueno, hay varios eventos ahí al interior de la familia muy fuertes o lo culpabiliza de que el papá se fue o los abandonó porque por culpa de él o de ella. Bueno, esa relación empieza a generar resentimientos y hay Mm, maltrato. La mamá de Edmund Kemper hacía lo mismo. La mamá de Edmund Kemper tenía hijas. Ella quería tener una hija más. Resultó ser un varón y desde que lo tuvo lo rechazó. mm, Tanto que ella había comprado ropa para niña. En esa época no se sabía con antelación si iba a ser niño o niña, como ahora sí. que ya lo saben, hacen las fiestas y nah, en esa época era Ujú, lo que llegara. Nace niño, ella lo rechaza y dentro de este rechazo, siendo bebé, siendo muy joven, siendo muy niño, empieza a vestirlo de mujer. mm, Lo considera inclusive por ser hombre una amenaza para sus demás sus hijas, para sus hermanos. hermanas. Básicamente lo enclaustra y lo castiga en un basement, es decir, en un sótano, y allá para que él jugara le botaba muñecas. Y lo que Kemper empieza a hacer es arrancar la cabeza de las muñecas, desmembrarlas. Que fue lo que después hizo como un serial. Y Kemper también termina matando a su mamá. De hecho, su ópera prima fue, o final mejor, no, no Mm, prima, a ver, haberle quitado la vida a su propia mamá. Y llamar ahí mismo a la policía y decir, a mi mamá, vengan por mí. Pero después de haber dado más de 20 jóvenes, jovencitas, a las que también les quitó la cabeza. Y bueno, fue un tema bastante fuerte y perturbador, ujú. pero tenía que ver con esa relación enfermiza que tenía con su mamá. ¿Qué nos está diciendo esto, Valentina? Que cuando no hay una mamá protectora, que cuando no hay una mamá amorosa, que cuando no hay una mamá Ujú. que no crea un vínculo seguro con su hijo, está facilitando la psicopatología. Puede estar facilitando la Tenaz. psicopatología al punto del comportamiento criminal. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso fue lo que pasó con Campo Elías también, Y seguramente. eso fue lo que pasó con Campo Elías. No lo dudo que Campo Elías tenía ahí un ajiaco, ahorita que mencionamos la palabra, un sancocho de cosas. Yo sé por qué se está riendo allá. Que se mezclaron. Mm, Un estrés post-trauma, muchas frustraciones en su eh, cognición social, es decir, no tenía relaciones funcionales con los demás
o su mamá no se las permitió, Mm, la relación patológica con su mamá, seguramente una figura paterna que no fue la mejor. Todo esto combinó para que él hiciera lo que hiciera. La facilidad de las armas, el manejo que tenía de armas, era un hombre que ya había pasado la línea de la muerte, pues estuvo claro. combatiente en Vietnam, en una guerra que fue supremamente cruda, irregular. Todo esto mezclado generó el monstruo. Y después de esto es cuando sale de su apartamento y llega al restaurante. ¿Por qué escoge este restaurante, doctor? ¿Era de sus favoritos? Era el más habitual. Nuestro cerebro también tiene un campo geográfico. Por Sí. eso en la perfilación geográfica, en la perfilación criminológica, hablamos de perfil geográfico. Ok. ¿No? Porque tendemos a tener rutinas. El homicida serial capta en ciertas regiones la víctima, tiene un Mm, espacio geográfico donde le gusta. Nosotros tendemos a tener ciertas rutinas y al cerebro le gustan las rutinas. Él tenía esa rutina de ir con cierta frecuencia al restaurante, lo conocían, lo atendían muy bien. De hecho, el mesero que lo atendía a él no fue víctima mortal de él, que fue quien dio la declaración y nos mostró de pronto cómo mm. era, cómo fue en ese día Campo Elías, qué pasó con él. Hasta le dio propina, él habla que le dio propina ese Mm. día, ¿no? Y empezó esa, pero a él no lo tocó, a él lo sacó de su campo visual. Porque a unas personas las amordazaba, pero no las... ¿Qué explicación puede tener Porque eso, no doctor? había una connotación sexual, ¿sí? También en algún momento se pensó que él pudo haber agredido sexualmente a su propia mamá. Mm, No. Al parecer, comparándolo con sí. Kemper parece que sí hizo algo como eso porque Kemper Mm, practicaba mucho la necrofilia, ¿no? Y lo había hecho con las víctimas anteriores a su mamá. Pero ese no era un comportamiento de Campo Elías, no. No había ahí una connotación de tipo sexual. ¿M? ¿Por qué varias? Porque su modus operandi era flexible, ¿sí? Entonces, para someter a la víctima, pues él sabía que era fácil utilizando blanca, que pudo haberlas amordazado para bajar la resistencia de la víctima y después... mm. ¿Ah? Recordemos que al parecer él no llevaba el revólver cuando atacó al estudiante, lo hizo con arma blanca, ni al familiar de la estudiante, ni a las otras víctimas que resultaron en el trayecto hacia su casa. El arma de fuego parece que estaba en su casa, él no la portaba. Ahí fue donde la tomó junto con el maletín donde tenía la gran cantidad de munición para cometer la que cometió. Y por otro lado, decidió algunas personas con cuchillo y las otras con revólver. ¿Por qué también, doctor, esto? En Poseto utilizó arma de fuego, ¿sí? Como te estaba explicando anteriormente, previo Todas. a la escena de Poseto fue con arma blanca, ¿no? Ujú. O arma cortopunzante, mejor. En su llegada a Poseto, y cuando él se levanta de la mesa después de comer, es cuando utiliza fuego Mm, con una puntería impresionante, mm. impresionante. Doctor, ¿existen comportamientos sexuales en relámpagos? Por lo general no, Valentina, por lo general no, y esa es una buena pregunta. Si no, no hay un comportamiento sexualizado previo o en el acto, no. El relámpago, por lo general, el impacto es la cantidad que puede generar o que genera Ujú. en uno, dos o máximo tres escenarios. Ok, diferente a si fuera un asesino serial. Muy diferente al asesino Ok. serial. Sí, el asesino serial tiene incluso otras motivaciones, tiene, como decíamos, ese periodo de enfriamiento. ¿No? El asesino serial no mata todos los días. El asesino serial tiene unos lapsos que incluso él mismo a veces hasta se respeta, ¿sí? O que a veces ocurren o se detonan por ciertas situaciones frustrantes. Ejemplo, ya que seguimos tomando el caso de Edmund Kemper. Ujú. Kemper salía cuando tenía una fuerte discusión con la mamá. Parecía como si contuviera la ira y saliera a buscar jóvenes autoestopistas, ¿no? Que subían a su vehículo y él captaba, llevaba y terminaba. Doctor, ¿cómo podemos analizar el perfil criminal de Campo Elías?
digamos que Campo Elías no constituyó como tal un perfil criminal. Ujú. Su tema puramente criminal ocurre en Solo ese ese día. 4 de diciembre, Ok. ¿sí? De esa forma tan fuerte, ¿sí? Por eso yo sigo insistiendo en que Campo Elías tenía una connotación psicopatológica y muy fuerte, de episodios psicóticos seguramente, de deterioro de su salud mental, Ujú. quiero decirlo, deterioro de su salud mental. Y en ningún momento es para justificar el crimen, ¿no? A Ujú. veces cuando pensamos ligeramente nuestro cerebro nos traiciona y dice, no, eso es para justificar entonces que no es un psicópata. No, no, es para comprender. Estamos es a raíz de la forma como tú y yo conversamos y de lo que conversamos y de que quienes nos escuchan y de quienes colocan sus valiosos comentarios en el canal, es conversar y analizar Ujú. qué pasa, cómo pudo pasar, ¿sí? ¿Cuál es esa connotación? Entonces sí creo que había un deterioro de la salud mental de él, sin lugar a dudas, ¿no? Que hizo que se estallara, que hizo que tuviera precario control de impulsos, que hizo que no reconociera las consecuencias Ujú. de lo que hacía, que la velocidad de procesamiento se obnubilara o se secuestrara, que su atención solamente se focalizara en eso, en destruir incluso a su mamá y de matar a esa cantidad de personas, de comensales que había en ese momento en el restaurante Poseto. Y esa es otra cosa, porque si él tenía un resentimiento, un odio hacia su madre, porque también a otras personas. Es cierto, y qué interesante lo que menciona, sí, su foco de agresión Mm. no era solamente su mamá, ¿no? Pareciera como si en el momento en que él lo desfoga, agrediéndola y quemándola, Ujú. no hubiera sido suficiente, sino que salió a Hacer tal más vez a daño. ejecutar lo que ya había planeado. Yo de ahí para allá sí creo que había un tema de planeamiento, por eso lleva su maletín, el arma de fuego y hace lo que hace. Doctor Belisario, cuando Campo Elías llega al restaurante Poseto, él pide un plato de espagueti, una copa de vino y unos shots de vodka. Y según él, era su última cena. Sí, Valentina, pareciera como si ese ritual previo hubiera sido intencionalmente su última cena. Y esto nos lleva también a analizar que ahí había planeamiento, o sea, que Ujú. esto no fue una situación impulsiva, porque fíjate que él llega, como siempre, llegaba al restaurante, se hizo atender del mesero que comúnmente lo atendía, le trae su plato predilecto, la copa de vino, otro licor, él le da propina, y una vez ocurre eso, él saca su lleva su maletín y empieza la... Pero también fue muy selectiva, Ujú. entonces ahí uno también se hace preguntas, ¿sí? Porque si él hubiera querido a todos, créeme que lo hubiera hecho. Se cerciora de que todos hubieran, de que inclusive nadie hubiera tenido la capacidad de huir. Pero el mesero no muere. Entonces parece como si atencionalmente él hubiera querido de pronto a quienes habían sido conocidos suyos o quienes lo habían tratado bien seguramente en el restaurante, no quitarle la vida, pero los demás que seguramente eran desconocidos, pues que Ujú. si fueran producto de su ira. Allá hay un nivel bastante selectivo donde él eligió quién podía vivir y quién no, en medio de esa hecatombe criminal tan Ujú. fuerte que ocurrió ahí en ese restaurante y que incluso nos marcó en la historia y nos permite hoy hablar de el Aún. único eh, relámpago que hemos tenido en la historia de Colombia, ¿no? Aparte porque no creo que haya tenido que ver el poco alcohol que él consumió esa noche, pues ese día. No, yo creo que hay un tema, sí, muy intencional. Sí, sabes que sí, ahí no hay. Yo no creo que tampoco que en ese momento se haya desconectado de la realidad y lo haya hecho. Pensaría que de pronto si hubo algún episodio psicótico, lo tuvo cuando le quitó la vida a su estudiante Su madre. y a la mamá. Ujú. Y cuando lo hizo con su propia mamá, tal vez, sí, tal vez ahí, pero ya después de eso parece como si... los episodios psicóticos son esos, son episódicos, es decir, son Ujú. agudos.
como si después de que hubiera pasado ya hubiera dicho, "Ah, planeé esto y voy a ejecutarlo, voy a terminarlo, voy a hacerlo, voy a concluirlo". Ok. Doctor, Campo Elías fue encontrado y extrañamente con un libro. El libro titulado El extraño caso del doctor Haeckel y el señor Hyde, que de hecho tratan, creo que, de un trastorno psiquiátrico. Mira, el caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde es un libro que yo creo que todos los que nos hemos metido en el tema de la perfilación criminológica, de la criminología, de la curiosidad por asesinos seriales y por la psicopatología, nos ha interesado. Clínicamente está hablando de un trastorno de lo que comúnmente se ha conocido como doble personalidad Ujú. o personalidad múltiple. ¿Sí? Dos personalidades en el mismo cuerpo. ¿No? Eh, es posible que eso haya hecho parte de la distorsión cognitiva que pudo Mm, haber tenido Campo Elías, ¿sí? motivado Para a... justificar, ¿sí? Para Ujú. alimentar incluso su fantasía criminal. Es muy posible. Y de alguna manera, fíjate que ese elemento también está diciendo algo de la planeación o de la fantasía previa que pudo haber alimentado días antes. ¿Sí? Tal vez no hablemos de meses, tal Ujú. vez hablemos de días antes eh, de toda esta situación fatídica que ocurrió en el restaurante. Y como dices, aún se sigue hablando después de tantos años y seguramente se seguirá hablando. Sin duda, vamos a seguir recordando, pese a que ya no está ese icónico restaurante, ¿sí? Poseto Ujú. ya hace tal vez un año, un par de años. eh, yo lo vi en una situación ya de abandono, después ya que ya no existía, pero independientemente de eso, seguiremos recordando la de Poseto y seguiremos recordando lo que ocurrió además en diciembre, ¿no? Fíjate Ujú. que El 4 de muchos de los diciembre, sí. casos que hemos trabajado acá, que hemos conversado, han ocurrido en diciembre, ¿no? De manera Mm, fatídica. curioso. Curioso, hay algo ahí que pasa. ¿Ah? Quiero explicarte de pronto cómo de manera racional y no tan impulsiva fue que Campo Elías decidió quién moría y quién vivía, o por lo menos a quién no quería ese día en el restaurante Poseto. ¿Ok? Ujú. Voy a usar unas pocas cartas de póker. Sí, aquí hay 10 cartas. Esta no, esta es una carta en blanco. Para que las vean. Quiero que me señales una carta, Valentina, la que tú quieras, de ahí. J, corazón, rojo. J de corazones. Ok, dejémosla acá. Tú has elegido voluntariamente la J de corazones. ¿Mm? Sí. Tú previamente no conocías ni siquiera qué cartas tenía yo solamente las estoy revelando, te dije Ujú. nada más que fueron 10 cartas. ¿No? Y de manera curiosa, fíjate que tú no escogiste ni el rey de picas ni el Joker, que es lo que a veces a la gente le llama más la atención. Que están. Tampoco elegiste la J de picas ni el rey de corazones, que también están. Tampoco elegiste ni la J de picas ni la J de diamantes, que están. Y tampoco elegiste estos dos reyes que siguen. O finalmente el otro Joker, que es muy atractivo. De todos lo que las cartas que elegiste, tú y solo tú, de una manera aparentemente inexplicable, elegiste la única carta que estaba viva. Algo similar hizo Campo Elías. Él decidió quién podía vivir
y quiénes morían en esa. Sin palabras. Doctor, muchas gracias por un capítulo más. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido en exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.